La clase de hoy día entonces es de calor y temperatura. Son dos clases, en esta nos vamos a orientar a ver las escalas de temperatura, diferencia entre calor y temperatura, cuáles son los métodos de transmisión del calor y cuáles son las ecuaciones que permiten modelarlo. Ya no hay mucha ciencia tampoco detrás de eso. Lo primero es tener claro que la temperatura es una especie de manifestación o medida de cuán caliente está un cuerpo o cuán frío está un cuerpo. Perdón, estaba estornudando. Ya. Eh, Ahora, que un cuerpo se encuentre más caliente o más frío está directamente relacionado con la energía cinética que tienen sus partículas. Generalmente en física uno habla de partículas, todo lo habla como partículas, ¿ya? Pueden ser moléculas, no necesariamente moléculas, pero digámosle partículas para ser más físico. Estas partículas, al calentarse, es decir, al absorber calor, recuerden que, bueno, no recuerden, les voy a decir después, spoiler, que el calor es una manifestación, es una forma de energía. En particular es una manifestación, una forma de energía cinética que tienen las partículas. ¿Ya? Si al entregarle calor a estas partículas, van a aumentar su energía cinética y van a expresar una mayor temperatura. A ver, lo voy a decir de nuevo. Que un cuerpo esté más, me enredo un poco, que un cuerpo esté más caliente, que tenga mayor temperatura, significa que sus partículas vibran o se mueven de forma mucho más rápida. ¿Ya? Es decir, tienen mayor rapidez producto de un aumento de calor. Esa es la relación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo estados de la materia, donde tengo el sólido, el líquido y el gas, y hay otros estados de la materia. Está el plasma, está el condensado de Bose-Einstein y unos dos o tres más, si mal no recuerdo. Pero estos son los cinco principales. Dentro de los tres clásicos son estos de acá. O sea, a mí con suerte me hablaban de plasma en el liceo o colegio y del condensado de Bose-Einstein, ni idea. ¿Ya? Pero estos son los tres clásicos. Eh, bueno, como dato, les cuento que el plasma principalmente se da en ambientes de alta presión y en especial alta temperatura, donde se rompe la interacción del átomo clásico que conocemos. Entonces, solo tienes una masa, una pasta de cosas disueltas y de protones, de neutrones y de electrones sueltos. Es decir, no están formando estas órbitas que, entre comillas, uno define, orbitales también. Así que estos son los cambios de estado que vamos a ver ya en la clase de la semana de vuelta del 18. Y obviamente los que están en rojo son cambios endotérmicos, es decir, requieren energía, calor para llevarlo a cabo. Y los azules son exotérmicos, es decir, liberan energía, liberan calor cuando suceden. Es conveniente que ustedes sí se sepan el nombre de estos procesos, sí o sí, y saber cuándo absorben calor y cuándo liberan calor, ya que lo vamos a ver en la otra sesión, que es el tema del calor latente. Ya vamos a definir dos calores, donde uno es el calor sensible, que es el calor que uno usa para cambiar su temperatura, y el otro es el calor latente. Y el calor latente es aquella energía que se utiliza netamente para romper enlaces. Entonces, por ejemplo, yo le entrego 100 joules al líquido, estoy inventando, que estaba a 90 grados y lo llevo a 100. ¿Ya? Pero ahí no es que pase automáticamente a gas, sino que necesito un delta, una diferencia de energía para solo cambiar de estado. Es decir, no sé, le di 100 joules, líquido a 100 grados. Pero le tengo que dar, por ejemplo, 50 y paso a gas a 100 grados. Y ahí recién el gas se empieza a calentar. Entonces, hay una especie de gap, diferencia, intervalo ahí, perdón, un espaciamiento de energía para cambiar de estado. ¿De acuerdo? Eso es clave para la otra clase. Pero en términos generales, esa es la temperatura. ¿De acuerdo? Un medidor de la energía cinética que tienen estas partículas o de cuánto calor les fue proporcionado. La temperatura se mide de distintas maneras, ¿ya? Obviamente con un termómetro, ¿ya? Pero estamos hablando de cómo se expresan. Recuerden que las magnitudes físicas, clase 0, está en YouTube, tienen distintas unidades de medida. Si quiero, por ejemplo, la rapidez o velocidad, la puedo expresar en metros partidos en segundo, kilómetros partidos por hora, millas partidas en minuto, lo que se le ocurra. Y entre ellas uno hace conversiones. Bueno, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Al final tengo distintas escalas y unas son más usadas que otras. Ya, la escala Celsius mide la temperatura en grados Celsius, ya, o grados centígrados que les dicen. Esa temperatura se define a partir del punto de ebullición del agua, a una condición en particular. ¿Ya? Dependiendo de lo que estudien, van a estudiar un poquito lo que son los diagramas de fase, cambios de estado, y ahí les van a enseñar que hay muchas variables que intervienen en las temperaturas de ebullición o de fusión de una sustancia. ¿Ya? El punto de ebullición se ve más en química,
propiedades coligativas, clase 3 de soluciones, y se define como la temperatura exacta en la cual una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso, ¿de acuerdo? Es decir, se vaporiza, ese es el cambio, la vaporización. Eso ocurre a una determinada presión, de una atmósfera, que es la presión al nivel del mar, ¿ya? Pero si yo cambiara la presión, cambia esa temperatura. En particular, por ejemplo, si van a la punta del cerro, eso lo vamos a ver en química, la temperatura de ebullición es más baja, y ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Así que ojo con eso. Hay muchas variables que intervienen en esto, así que estamos simplificando. A una presión constante de una atmósfera, Celsius observó que el agua pura, obviamente también en química van a aprender que cuando a las sustancias se les cambia su composición, también cambia sus puntos de ebullición y las temperaturas exactas a las cuales cambian de estado. Eso es súper interesante, y eso explica, por ejemplo, por qué hay magma en los Andes, ¿ya? Porque hay volcanismo. O sea, yo estudio eso y de verdad es bacán. Ya. Y se dio cuenta que el agua ebullía a cierta temperatura y obviamente fusionaba a cierta temperatura, ¿ya? La temperatura de congelación y de fusión de procesos inversos vamos a ver que es la misma, ¿ya? Por lo tanto, la de ebullición y condensación, aquí los procesos inversos, también es la misma, ¿de acuerdo? Así que son como sinónimos. Aunque en realidad no es lo mismo, pero no se entiende. Él dijo que cuando ebullía el agua, eso se llaman 100 grados en su escala, y cuando se fusionaba son 0 grados. Así de simple, ¿ya? Kelvin usó otra definición. Ya, no sé exactamente cómo llegó a ella, no lo he investigado, pero lo que sí, hay una conversión de Kelvin a Celsius, que es esta, y esa hay que sabérsela. Es decir, Kelvin no se dice grados Kelvin, eso es como un error, ya para que no lo digan, solo Kelvin, ¿ya? Tengo 70 Kelvin de temperatura, 85, 40, 450, ¿ya? ¿Y cómo se transforma? Tan simple como los grados Celsius o centígrados, sumarle 273, y eso me da los Kelvin. Viceversa, restan el 273 a ambos lados de la ecuación, y si tienen Kelvin, le restan 273, recuperan grados Celsius. Así de sencillo, ¿de acuerdo? En realidad esto es 273,15, ¿ya? Pero uno por simplificación pone simplemente 273. Y la otra conversión es la de Fahrenheit a Celsius. La escala de Fahrenheit fue definida, supongo que por el científico Fahrenheit, tampoco la he investigado mucho, y esta sí se dice grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? No lo puse, pero se me olvidó corregirlo, sabía. Bueno, en grados Fahrenheit. Esta no se usa mucho, la usan los gringos, y en los celulares cuando ustedes ven ¿cómo se llama? Cuando le sale la temperatura en Talca 70, 80 grados, ya está en Fahrenheit, para que no se asusten, porque en Celsius estaríamos muertos. Y ahí está la conversión. Esta no la he visto muy preguntada, pero aquí está, ¿ya? Y si quisieran convertir de Kelvin a Fahrenheit, primero pasan de Kelvin a Celsius o viceversa y lo ponen aquí abajo, ¿ya? Pero la que sí o sí deben saber es esta, la de Kelvin. La de Kelvin es como la del sistema internacional, es como decir, es como los metros, los segundos, los kilos, esta es como la legal. Pero también la Celsius se usa bastante, ¿ya? En los problemas vamos a usar Celsius principalmente. Pero de repente puede que se use Kelvin. En la de Kelvin tienen que saber que hay algo que se llama el cero absoluto. El cero absoluto se alcanza a los 0 Kelvin. Así que 0 Kelvin, temperatura del cero absoluto. ¿Qué significa eso? Que en el cero absoluto las interacciones entre entidades, por decirlo así, química, física, ya no existen. O sea, cuando lleguemos a los 0 Kelvin, que es un límite teórico, en realidad el universo debería llegar a él, pero en una cantidad de tiempo inconmensurable, no va a existir más el universo, no, ahí va a morir para siempre, por decirlo de una manera. ¿Ya? Así que los 0 Kelvin es el cero absoluto, la temperatura mínima posible, la temperatura más baja que se podría alcanzar. No es 0 Celsius, no es 0 Fahrenheit, es 0 Kelvin, o menos 273 Celsius. ¿De acuerdo? Coma 15. Recuerden que puede ser coma 15 o le sacan el coma 15, me es indiferente. Aquí hay una ilustración simplemente, por ejemplo, los 0 Kelvin son menos 273,15 Celsius o menos 460 Fahrenheit. Los 0 Celsius, donde el agua congela o se fusiona, corresponde a 273 Kelvin o 32 Fahrenheit. Entonces ahí tienen comparaciones de cómo cambian estas escalas, ¿ya?
De repente hay representaciones gráficas, que aquí la puse para llenar el PPT nomás, la verdad, pero se definen pendientes. Igual no quiero entrar en ese detalle hasta que quizás veamos un problema de eso, porque en realidad nunca lo he visto. Más que en guías de otros preus que a veces ponen preguntas que ni por si acaso. Así que eso. Vale, en base a lo que conversamos, bueno, una pregunta donde las respuestas están bien sopladas, por decirlo así, ya las conversé. Dice, respecto a las escalas de Celsius y Kelvin, ¿qué es correcto? Uno, un cambio de temperatura en un Celsius es equivalente a un cambio de temperatura en un Kelvin. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Que sí? Sí, sí. Sí. Sí, exactamente. El cambio es equivalente. Les muestro el tiro por qué. Voy a hacer aquí unos dibujos súper feos. No, en realidad voy a usar la pizarra, ¿sabes? Voy a usar la pizarra porque no quiero que quede tan horrible el video. Déjenme enfocar un poquito. Ya, ahí está. No, se desenfocó. La maldición. No, no me quiere. Ya no importa. Ahora sí debería. Mi pizarra ultra artesanal aquí, no tengo otra. Ya. Si ustedes expresan una temperatura, por ejemplo, 10 grados Celsius y 20 grados Celsius, al cambio, ya saben que los cambios son diferencias. Digamos 20 menos 10. ¿Cierto? Eso me da 10 grados Celsius, el cambio. Entonces, lo esperable es que el cambio de Kelvin sea igual. Ahora no va a faltar el que me diga, imposible que sea igual. Si yo convierto esto a Kelvin, me da el cambio que es 274, perdón, 283, no he dicho nada, Kelvin. Yo digo sí y no. O sea, esta conversión que hiciste está bien, pero no es lo que te preguntan. Entonces, cuando yo quiero ver el cambio en Kelvin, tengo que hacer la conversión antes de hacer la resta. Entonces, si quieren ver el cambio en Kelvin, conviertan a Kelvin primero. Entonces, esto es 83 Kelvin y esto es 293 Kelvin. El cambio sería 293 Kelvin menos 283 Kelvin, lo que me da 10 Kelvin. Así que comprobado que es lo mismo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Sencillo. Hagámoslo como demostrémoslo como matemáticamente. La temperatura A y la temperatura B, en Celsius, por supuesto. La diferencia es B menos A. Es válido hacer la resta porque están en la misma unidad de medida. Ahora, para que sea válida la resta, ambos los debo convertir por igual. Entonces, B, yo sé que le tengo que sumar 273 para pasarlo a Kelvin. Y a A también le tengo que sumar 273, pero ojo. Por eso, cuidado con el paréntesis. Entonces, si ustedes abrieran ese paréntesis, bueno, debería haber puesto en rojo, pero no importa. Le va a dar B más 273 menos A menos 273. Entonces, como a ambos le suman lo mismo, chao. Y les queda B menos A nuevamente. Así que ahí está su demostración de por qué los cambios son equivalentes en ambas escalas. ¿De acuerdo? Es tan simple como eso. Así que la 1 es correcta. 2. Una temperatura de 0 Celsius equivale a 273,15 Kelvin. Sí. Está de la ecuación que está en rojo aquí atrás. Aquí está. Si ponen 0, 273. O 273,15. Tampoco nos pongamos ciúticos, es casi lo mismo. 3 romanos. La temperatura de equilibrio más baja posible corresponde a 0 grados Celsius. Falso, porque es 0 Kelvin. Ahora, yo no les dije temperatura de equilibrio, pero se entiende, tienen que inferir, que le hablan de una temperatura más baja posible. Entonces, teóricamente yo les dije que la más baja posible es 0 Kelvin o menos 273 Celsius. Por lo tanto, es 1 y 2. Respuesta correcta, la C. Esta era de la parte común, todas las preguntas que pongamos en las clases que diga de las primeras 18, o sea, también le entran a ustedes, por supuesto, pero también le entran a los de común. Por lo tanto, son preguntas en teoría más fáciles. Y las que digan 70 o 60 ya, o 50 son solo para los delectivos y son un poco más complicados. Este es un gráfico bastante sencillo que habla de un cambio o que veamos cómo es la rapidez del aumento de temperatura. Entonces, en realidad no hay que tener ni idea de lo que les mostré para responderlo.
Es como que fuera un gráfico X versus T, posición tiempo, y les preguntaran, ¿dónde la velocidad de P es mayor que la de Q? Y ustedes dirían, a ver, aquí, entre los 3 y los 4, es igual. O sea, la pendiente se ve claramente que es la misma. Entre 4 y 6 es 0 para ambos. O sea, no cambia la temperatura, el eje Y no se mueve. Entre 0 y 1 pasa lo mismo. Pero entre 1 y 3, P va aumentando su temperatura. Es decir, tiene cierta rapidez. En cambio, Q, entre 1 y 3 la mantiene constante. Rapidez 0. En cuanto a cambio de temperatura. Esa rapidez hablo yo. Por lo tanto, P tiene un mayor aumento de temperatura entre 1 y 3. Así que la respuesta es entre 1 y 3. Pero como no está, busco entre 2 y 3 y ahí está la respuesta. Es la B. Ahora, ¿por qué yo digo que es entre 1 y 3? Alguno me dirá, pucha, es que Q fíjate que es más alto que P, entre 1 y 2. Ok, pero no te preguntan por temperatura absoluta, sino el cambio. Y entre 1 y 2, P está cambiando positivamente, pendiente positiva, mientras que Q es 0, se mantiene constante. Por eso sirve entre 1 y 3 al fin. ¿Ya? Es una pregunta casi de cinemática, por decirlo así. Ya. Vamos rapidito al calor, porque quiero que hagamos harto ejercicio. El calor, a diferencia de la temperatura, recuerda, la temperatura, medida de cuán caliente está un cuerpo, una expresión del movimiento de las partículas. En cambio, el calor es una energía que por definición está en tránsito. ¿De acuerdo? Es decir, un cuerpo, yo le doy calor, ya lo puede absorber, o el cuerpo puede liberar calor. Entonces el calor es esta energía que se está moviendo entre los cuerpos y pasa de uno al otro. Ya vamos a ver cómo. ¿Ya? La transferencia de energía se simboliza con Q. Si Q es positivo, significa que el cuerpo absorbe esa energía. Es así como la variación de entalpía, triángulo A, delta H. Positivo, el proceso endotérmico, necesito incorporar energía, que es lo mismo. Si Q es negativo, significa que la energía se libera. Así como variación de entalpía negativa significa que la energía, el proceso exotérmico. ¿Ya? Es similar. ¿Cómo es la fórmula de calor? Esta, el CDM, donde C es el calor específico, delta T la temperatura final menos la inicial, y la M es básicamente la masa del, del objeto, de la sustancia que está absorbiendo, liberando calor. Simplemente eso. El signo menos va a venir dado por la diferencia de temperatura. Este es positivo o cero, bueno, no tiene sentido que sea cero, y la masa siempre es mayor que cero también. Por lo tanto, el signo menos viene de acá. Cuando la temperatura final es mayor que la inicial, esto es positivo. Por lo tanto, yo absorbo calor cuando aumenta la temperatura, cuando la variación es positiva. Y Q es negativo cuando libero energía, cuando la temperatura final es menor que la inicial. ¿De acuerdo? Así que eso tiene sentido con lo que está aquí arriba. Dos conceptos, calor específico y capacidad calórica. Primero veamos la capacidad calórica. La capacidad calórica es el cociente entre calor y variación de temperatura. Esto que está acá, Q partido en delta T. La capacidad calórica es independiente de la masa. Es decir, yo comparo dos sustancias y digo, ya, ¿cuál tiene mayor capacidad calórica? ¿Qué significa la capacidad calórica? Ya les cuento. La capacidad calórica significa, es como una especie de resistencia a cambiar la temperatura. Es decir, a un cuerpo A yo le doy 100 joules de calor, porque es energía. Joules. Al cuerpo B también le doy 100 joules de energía, calor. La pregunta es, ¿cómo cambian sus temperaturas? Digamos que el cuerpo A eleva en 10 grados Celsius y el cuerpo B eleva en 20 grados Celsius. Entonces, dada una misma Q, una misma cantidad de calor, el cuerpo A cambió menos su temperatura. Sería 100 partido en 10 el cociente, ¿cierto? Y el otro sería 100 partido en 20, es más chico. Entonces, el cuerpo que tiene menor capacidad calórica, dada una misma cantidad de calor, es el que cambió más fácil su temperatura, porque es una resistencia al cambio de temperatura. Mayor capacidad calórica, menos cambia la temperatura, ya sea que la suba o que la baja, ¿ya? Por eso digo cambio. Así que ojo, el que tiene alta capacidad calórica, difícil que cambie su temperatura, muy difícil. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo el concepto? Y obviamente Sí, mientras más chica es la capacidad calórica, más fácil cambia de temperatura ese cuerpo. El calor específico es lo mismo, o más o menos la misma idea, pero
depende de la masa en el sentido de que comparo, es como la cantidad de calor que necesito para cambiar la temperatura de una sustancia, pero considerando cuánta masa tiene. ¿De acuerdo? Entonces, a priori uno habla de capacidad calórica, pero también podrían hablar de calor específico. Ya ahí vamos a ver cuándo es más fácil usar un concepto o cuándo usar el otro. Pero si me apuran es prácticamente lo mismo. O sea, la idea es igual. El que tiene alto calor específico es aquel cuerpo donde necesitas mucha energía por unidad de masa para cambiar la temperatura. El que tiene bajo calor específico se necesita poca energía, poco calor para cambiar su temperatura, sea que sube o suba, o sea que baje, eh, por unidad de masa. ¿De acuerdo? Y una conversión que quizás usemos, quizás no usemos, es que una caloría, que es una unidad de energía, equivale a 4,18 joules. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacer una regla de 3 y convertir entre calorías y joules, dependiendo de lo que pida el problema. Aquí está un poco más explicado lo que discutimos de calor específico y capacidad calórica. ¿Ya? Como les dije a priori, vamos a hablar de que el cuerpo de mayor capacidad calórica es el que experimenta menores variaciones de temperaturas, lo que es una resistencia al cambio de temperatura. Y si en general los dos tienen la misma masa, voy a poder comparar por calor específico. ¿Ya? Porque el calor específico claramente depende de cuánta masa tengo. Entonces, si comparo dos cuerpos de igual masa, es más fácil hablar de calor específico que de capacidad calórica. Pero les repito, a priori significan prácticamente lo mismo. ¿Ya? Algo súper importante, que es lo que está aquí abajo en rojo, es que la capacidad calórica es una resistencia, como les dije, al cambio de temperatura. ¿Ya? Cuando sea que libero o absorbo calor. Y es inverso a la conductividad térmica. Es decir, el concepto de conductividad térmica significa qué tan fácil yo cambio mi temperatura, dado cambios de calor. Es decir, si a un cuerpo le doy calor y cambia poco calor y cambia mucho su temperatura, es un buen conductor térmico. ¿De acuerdo? Si propaga bien esa energía alrededor de su superficie, de su estructura. Buenos conductores térmicos, los metales. Creo que lo han comprobado cuando calientan algo metálico, una cuchara, un sartén, lo que quieran, se llegan a quemar, se calientan muy rápido el otro extremo de la olla o de la cuchara, ¿verdad? Eso es porque dado el calor de esa fuente, de la llama o de la comida, lo que sea, se transmite muy bien esa energía a toda la estructura del metal, a todas esas partículas, moléculas que lo constituyen. Por lo tanto, es un buen conductor térmico. Y ser un buen conductor térmico significa tener una baja capacidad calórica. ¿De acuerdo? Y viceversa. Entonces están los conductores térmicos, que son de baja capacidad calórica, o calor específico, y los aislantes térmicos, como la pluma BI, por ejemplo, que tienen una alta capacidad calórica o también alto calor específico. Por eso cuando echan café lo echan en un vaso de pluma BI, porque le incorporan mucho calor, pero es mal conductor térmico, o tiene una elevada capacidad calórica, entonces no transmite bien ese calor a lo largo de su estructura, como que lo retiene, entre comillas, y eso evita que se quemen las manos. Nadie se echa café hirviendo en un latón, en una taza, perdón, en un vaso de metal. Entonces, en base a estos conceptos, quisiera que hiciéramos esta pregunta, que igual es compleja, es de hace mucho tiempo, también la hice con la gente de común, pero es importante que ustedes la cachen mejor que ellos, por decirlo así. Ya, dice que hay un sistema aislado térmicamente. Ah, pero antes de ver esta pregunta, espérense un poco. Tengo que hablarle un poquito del equilibrio térmico. Ya. Cuando yo tengo dos cuerpos que están a distinta temperatura, lo que va a pasar es que uno va a liberar calor y el otro va a absorber calor. Esto sucede hasta que se igualan las temperaturas. O sea, si pongo algo de 80 grados y algo de 20 grados, el de 80 va a liberar energía y el otro va a absorber esa energía, hasta que alcancen una temperatura igual. ¿Es el promedio? No. No es necesariamente el promedio. Para eso ambos tienen que ser la misma sustancia y tienen que tener la misma masa. Es el único caso, así que no quiero que digan, no, la temperatura de equilibrio era 50. No, no es el promedio, no necesariamente. Se puede calcular de otra forma. Así que esto es posible solo en un sistema aislado. ¿Por qué en un sistema aislado? Porque en un sistema aislado
ustedes tienen que no hay intercambio ni de calor, perdón, sí, de energía, en este caso calor, ni de materia entre sistema y entorno. ¿De acuerdo? Eso pasa en los calorímetros. Cuando les dicen que están en un calorímetro, sistema aislado. Aunque generalmente dicen sistema aislado, ¿ya? Así que en un sistema aislado, todo el calor que un cuerpo libera es el calor que el otro absorbe. ¿De acuerdo? El cuerpo que está a menor temperatura absorbe calor y el que está a mayor temperatura lo libera, lo cede. ¿Ya? El equilibrio térmico entonces se define como el estado donde ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Si hay dos cuerpos, todo el calor que libera uno lo absorbe el otro. Si hay tres cuerpos se complica. Por eso uno estudia el caso con dos cuerpos, ¿no? Porque es el caso más sencillo. Entonces, la ecuación, aparte de Q igual CTM, que hay que saberse es esta. Calor absorbido más calor cedido es cero. Y ustedes dirán, ¿por qué no es QAPS igual a QZ? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, si lo sumo, me tienen que dar cero. Porque son iguales en módulo. ¿De acuerdo? Eso es súper, súper importante. Ahora, lo que hago yo es simplemente reemplazar CTM en cada término. Digamos que este es el cuerpo A el que absorbe y el que cede es el cuerpo B. Entonces esto lo puedo escribir, ya saben cómo CTM, ¿cierto? CA, delta T, A, MA. Y este CB, el cuerpo B, el que cede, delta TB y MB. La pregunta es, ¿de dónde sale este paréntesis de acá? Porque este era delta T, variación de temperatura. Final menos inicial. La temperatura final, obviamente, es igual, porque aquí estoy en la situación de equilibrio térmico. Las temperaturas finales que alcancen deben ser esas. Le puse T de equilibrio, pero puede ser lo que quieran. Pero es igual. Esa es la clave. Y la inicial, obviamente, es la inicial que tenían los cuerpos antes de entrar en contacto en el sistema aislado. ¿De acuerdo? No necesariamente en contacto, pero bueno, entrar en el sistema. Y aquí, dependiendo del problema, ustedes van reemplazando. A veces les dan la masa, los calores específicos y las temperaturas iniciales y despejan T de equilibrio. O de repente les dan todo y les piden un calor específico. Entonces, esta ecuación es la que tienen que usar siempre. Consejo, apréndansela de arriba. Y el CTM y reemplacen. No se aprendan esto de memoria. No tiene ni un sentido. Es súper fácil reemplazar esto por CTM. Créanme. Y lo vamos a hacer. Esto es súper importante, lo que ya les dije, hasta cuándo se transmite el calor de un cuerpo al otro, hasta que igualan sus temperaturas. Fue una pregunta de hace como 2, 3 años de un modelo, e incluso de la prueba, creo, que alguien me dijo una vez, y era una pregunta, pero tirada en bandeja, créanme. Como el equilibrio térmico, ¿cuándo se alcanza? Cuando ambos cuerpos igualan sus temperaturas. No es que igualen sus calores, así que ojo con eso. Y ahora vuelvo al problema entonces. En un sistema aislado, ahora sí sabemos, en un sistema donde todo el calor que se absorbe es todo el calor que cede otro cuerpo, u otros cuerpos. Hay dos cuerpos, R y S de igual masa, ambos a la misma temperatura. O sea, ambos están a una temperatura mayor que cero. Y están en contacto con hielo. Como están en contacto con hielo, el hielo está a temperatura menor que cero. Por lo tanto, el calor, ¿de dónde va a ir? ¿Del hielo hacia R y S o de R y S hacia el hielo? De RS al hielo. Exactamente, porque estos están más calientes que el hielo, tienen mayor temperatura. Y el flujo va de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Así que R y S están cediendo calor al hielo. ¿Lo irán a derretir? Ni idea. Pero le están cediendo calor. ¿Por qué digo eso? Porque ya les había mencionado que para que el hielo cambie su estado, necesita energía adicional. O sea, a lo mejor la energía que le da R y S no alcanza a hacer esa energía que cambie de estado de hielo a agua. O sea, vamos a ver eso la semana después del 18, en calor latente y todo eso. Pero está claro que R y S ceden calor, ambos. Por lo tanto, las D y la E son incorrectas, porque la D y la E dicen que uno de los dos cuerpos gana calor, y eso es falso. Los dos ceden, ¿ok? Así que no es ni D ni E, al tiro, sin calcular nada, sin pensar nada. Ahora, tenemos que pensar qué está pasando entre la A y la C. ¿Ambos pierden la misma cantidad de calor? ¿R pierde más o R pierde menos respecto a S? Ahí está la gran pregunta.
¿Cómo hago eso? ¿Qué dato me dan? El calor específico de R es mayor que el de S. ¿Qué puedo decir con eso? El calor entregado es más grande en R. El calor entregado es más grande en R. Ya, exacto. ¿Por qué pasa eso? Les explico. Dice que el intercambio de calor se da hasta que se logra el equilibrio térmico. Por lo tanto, ahí tengo otro dato que tienen que tener mucho cuidado con él. Significa que los tres cuerpos terminan a la misma temperatura. Equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Entonces, si los tres terminan a la misma temperatura, ¿de acuerdo? Y R y S partieron a la misma temperatura, significa que ambos cambiaron su temperatura en el mismo grado. ¿Se entiende eso, no? O sea, partieron los dos a la misma temperatura, terminaron los dos a la misma temperatura. Delta T es igual para R y para S. Y ustedes dicen, ok, a ver. R y S cambiaron su temperatura en la misma proporción. Bien, para eso tuvieron que en este caso ceder calor. ¿Cómo sé cuál se dio más calor que el otro? Ah, viendo el calor específico. El calor específico de R es mayor que el de S. ¿De acuerdo? Entonces ustedes dicen, ya, a ver, si R tiene mayor calor específico, significa que para cambiar su temperatura necesita ceder o absorber, en este caso ceder, mucho calor. Entonces R y S cambian en el mismo grado su temperatura. Entonces dicen, entonces R tiene que ceder mucho más calor, porque es más difícil para él cambiar esa temperatura. De ese modo, la respuesta correcta es la B. Ahí, perdón. Ahí está, B. Aquí está la explicación que da el DEMRE de la pregunta, la vamos a leer igual. Esta pregunta mide la capacidad de analizar una situación, bla, bla, bla. Ambos cuerpos tienen una temperatura mayor que cero. Entonces, para que el cuerpo R alcance el equilibrio con el cubo, debe ceder calor para bajar su temperatura. Por consiguiente, D es incorrecto, lo que dijimos nosotros. Por otro lado, el calor específico de una sustancia, y le definen el calor específico, bla, 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 y la fórmula de calor específico. Pregunta, ¿de dónde sale esa fórmula? De aquí, la despejaron nomás. Q partido en delta T por M. ¿Ya? Cabe señalar que el calor específico es qué tan insensible térmicamente es una sustancia a la adición de energía. Es decir, mientras mayor calor específico tenga, más energía se debe agregar o quitar a una masa determinada para causar un cambio en su temperatura. Entonces, como el calor específico de R es mayor que el de S, para que la temperatura de R descienda a 1 grado, R necesita perder más calor que S. Dicho de otro modo, es lo mismo que les dije yo. Y te juro que esto no lo había leído nunca, lo recorté y lo pegué. Así que estamos bien. ¿Se entendió la idea? Esta era la pregunta más difícil que había, según yo. De todas. Esta es la pregunta más difícil que he encontrado yo o enredada. De todas las que he visto del DEMRE de calor y temperatura. Espérense, no puedo ver el chat. Ahí sí, se entendió. Ya, si hay dudas, pregúntanos. Ya, esta materia es enredada igual, esta parte. Ay, perdón. Bueno, ya soplé la respuesta. Ya soplé la respuesta sin querer. Esta era bastante sencilla. Es una pregunta que te da el calor específico, está más la unidad, te da la masa y te da el delta T y te pregunta por el calor. Entonces es una pregunta muy, muy sencilla, donde había que poner la masa 1 kilo por calor específico 93. La unidad está mal, pero fíjense que el orden está mal, pero fíjense que aparece grados Celsius y kilogramos. Entonces estamos bien, no hay que hacer conversión aquí. ¿Ya? Si esto fuera en gramos, habría que convertir a kilos, pero no. Entonces 93 por 1, 93. Por delta T, que es final menos inicial, como la temperatura aumenta, la final es 110, la inicial es 10. Por lo tanto, la resta del delta es 100. 100 por 93 por 1, 9300. ¿Qué unidad sobrevive? Calorías, porque el calor está en calorías o en joule. Así que la respuesta correcta es la C. Era una pregunta muy sencilla, la verdad. De un modo similar, podemos hacer esta, ¿ya? Que ahora preguntan el calor específico y nos dan el Q, el calor que absorbe, nos dan temperatura inicial, temperatura final y masa. También, una pregunta simple, ¿ya? Solo que no hay que calcular el Q, sino que el calor específico. Despejamos el calor específico. Los datos son que la masa es 2 kilos,
El Q es... Ya. Vamos a verla. Aquí está. Entonces, esa es la ecuación que yo conozco. Esta es la única que se tienen que saber, aparte de que calor absorbido más cedido igual a 0 en un calorímetro o sistema aislado. Y despejar calor específico. Es lo que me preguntan, ¿no? A los datos, llegar y reemplazar. Esto es 2,4 por 10 elevado a 4. Estamos de acuerdo en que esto es 24 décimos por 10 elevado a 4. Si hago división de potencia de igual base, me queda 24 por 10 elevado a 3. Ya tenemos que estar rapiditos con las matemáticas, ya son cálculos simples. Partido en la masa, que es 2 kilos, por el delta T. Esta era la final. El delta es 30 Kelvin. La unidad es esta. Joule partido en kilogramos por Kelvin. Si ven las alternativas después van a ver que esa es la unidad. Así que la voy a ignorar por mientras, ¿ya? Y listo, estoy casi listo con el problema. 20 por 30, 60. Perdón, 2 por 30, 60. Aquí pierdo un 0 y aquí también. Por lo tanto queda 10 elevado a 2. Y 24 dividido en 6, 4. La respuesta es 4 por 10 a la 2. O 400. 4 por 10 a la 2. Joule partido en Kelvin por kilogramo. Respuesta correcta es esa. También una pregunta oficial, muy accesible. Y la respuesta es la D. Ahí está la unidad, como pueden ver, está correcta. No es desafío para nosotros. Esta ya es distinta, no basta solo con el CTM, pero no es nada difícil, ya también lo vimos nosotros. ¿Qué dice esta pregunta? Se ponen en contacto térmico 2 kilos de agua, entonces una masa A, digamos nosotros, masa A, 2 kilos de agua, que tiene un calor específico, digamos CA, que no conozco, temperatura inicial, o temperatura de A, del cuerpo A inicial, 80 grados Celsius. Ya, no tengo más datos. Después tengo una masa B, digamos un cuerpo B, que también es agua, que son 3 kilos. Tiene un calor específico que tampoco conozco. Y parte a una temperatura inicial, digamos TB, que es de 50 grados. Solo con eso. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Interesante la pregunta. Tratemos de hacerla. A ver si me ayudan un poco. Estos son mis datos. ¿Cómo puedo sacar la temperatura de equilibrio? ¿Qué les mostré? Planteando la ecuación del equilibrio térmico. Sí, la ecuación del equilibrio térmico, exactamente. Planteémoslo. ¿Qué era? Calor absorbido, esto es lo único que tienen que saber. Más el calor que se cede, son dos cuerpos nomás, es 0. ¿Qué sigue ahora? Cambio, y en vez de escribir Q absorbido, coloco el cuerpo que absorbe calor, que en este caso era el otro. Que quien absorbe calor, el que está a menor temperatura inicial, que este que está a 50, ¿cierto? Este absorbe. Entonces, en vez de escribir Q absorbido, escribo la fórmula. Q era CTM. Entonces, el calor específico de B, el delta T de B y la masa de B, más el que cede. El que cede es el que está más caliente inicialmente, este de acá. Sería CA por delta TA por MA igual a 0. ¿No ven? Nada de memoria, estoy reemplazándolo. La pregunta es, no conozco este calor específico. Dejémoslo así, pues. Quizás se cancele o pase algo después. No conozco el calor específico de B. ¿Cómo es? ¿Qué sustancia eran las dos? ¿Alguien? Que ojalá no sea el Martín porque me ha respondido todo el rato. Por el chat por último. ¿Cuál es la relación entre estos calores específicos? Los dos son agua, ¿o no? ¿Aló, gente? ¿Los otros 6?
Diego, Benja, Gabriel, Gustavo, Paola, Simón. ¿Algo? Vi el chat recién. No, este era hace un rato, creo. Ya. Las dos son la misma sustancia. Entonces, gracias, Gustavo. Es agua, exactamente. Entonces, quizás no les dije directamente, pero cuando la sustancia es la misma, el calor específico es el mismo. El calor específico depende de la sustancia. Si es oro, es el mismo. Si agua, es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, este CB, en realidad, es CA, son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clave. Este CB, digamos CA. Como dato, el calor específico del agua vale 1. Calorías partido en grados Celsius por kilo, perdón, por gramo. Pero no es necesario que la sepamos, ¿ya? Igual se los cuento. Ahora, en vez de escribir estos delta T, tengo que escribir, recuerden, vamos de nuevo. Sea, y en vez de escribir delta T, temperatura final es la temperatura de equilibrio. Recuerden eso. La inicial es la que estaba el cuerpo que absorbió, que era este, el B, por masa de B. Más. El cuerpo que se dio, su delta T también, temperatura final es la de equilibrio. ¿Ya? Y todo eso es igual a 0. Recuerden eso que era lo que discutimos, ¿cierto? Lo que les mostré yo. Y ahora tengo que reemplazar nomás. Tengo que reemplazar numeritos. ¿Qué es lo que me preguntan? T de equilibrio. Entonces, esto no lo conozco, esto no lo conozco. ¿Conozco los calores específicos? No, pero dejémoslo ahí. Después se van a cancelar. Las masas sí las conozco. Entonces, en vez de escribir MB, escribo 3. En vez de escribir MA, escribo 2. Y en vez de escribir TB, escribo 50. Y en vez de escribir TA, escribo 80. Siempre igual, estos problemas son todos iguales. Voy a borrar arriba y voy a seguir con el problema. Perdón. Ya. Siguiente paso, abrir los paréntesis. Ya. Aquí tienen que observar algo, que es si la ecuación yo divido todo por CA, se cancela aquí, y como divido por CA a este lado, no aparece nada, porque hay un 0. Entonces, como se dan cuenta, si yo divido la ecuación por el calor específico del agua, se va. Y no necesitaba saber cuánto era. ¿De acuerdo? Ahí estaba el siguiente paso. Ahora, abro los paréntesis, me da 3 veces la temperatura de equilibrio, menos 150, recuerden que eso son 50, más 2 por temperatura de equilibrio, si quieren le ponen X, menos 160, igual a 0. Recuerden que estos son grados Celsius. Pero la unidad, ignorémosla por ahora. 3 más 2, 5 veces la temperatura de equilibrio, menos 150, menos 160 es menos 310, igual a 0. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio es 310, bueno, aquí hay un 5, ¿cierto? Y lo paso dividiendo. Grados Celsius. La respuesta correcta es esa. Ahora hay que hacer la división, ¿no? Esta pregunta es la delectiva, así que tienen que saber, tienen que entenderla y ojalá la siguiente hacerla igual. 310 dividido en 5, 531, 6. 6 por 5, 30, sobra 1, baja el 0, 2. Respuesta final, temperatura de equilibrio son 62 grados centígrados o Celsius. Y si les preguntan en Kelvin, súmenle 273. ¿De acuerdo? Así que la respuesta correcta es la D. Ah, no, era de común. Pero en general estas siempre aparecen electivas. Bueno, le complicaron la vida a los chiquillos de común, pero es esto. Ya. Ya. Estas preguntas se las voy a dejar a ustedes. Ya, de tarea, porque soy malo. No, pero es de electivo esta, ya. Ya no son tan complicadas tampoco. Esta sí un poquito más enredada, pero la vamos a dejar ahí, ¿ya? La vamos a revisar en la sesión de vuelta del 18. Ah, no, esta la vamos a hacer nosotros. Ya, esta la vamos a hacer nosotros. La 8. Pero las que quedaron pendientes, les encargo que las traten de revisar cuando quieran repasar. ¿Ya? Y si tienen dudas, me las preguntan después del 18, antes de la otra clase que es más corta. Ya. Veamos esta pregunta para terminar esta primera parte de la clase, la que queda súper corta en todo caso. Ya. Un trozo de metal está a 70 grados Celsius. Se sumerge en agua que está a 2 grados Celsius. ¿De acuerdo? El agua y el metal se encuentran aislados térmicamente. ¿Ya?
¿qué es correcto en relación al proceso térmico? A ver, vean las temperaturas iniciales. ¿Es verdad que el agua le transfiere calor al metal o es al revés? Hay un chat. Es al revés. Muy bien, chicos. Bueno, todos me respondieron, pero exactamente es al revés. Por lo tanto, la 1 no me sirve. Así que descartamos 6D. 2. ¿El calor que cede el metal es igual al que absorbe el agua? Estamos en un sistema aislado. Recuerden. Y yo les dije que hay una ecuación. El Martín dice que sí. Sí, exacto. Porque en un sistema aislado o calorímetro, QAPS más QZ igual a 0. O sea, el que absorbe uno es el mismo que cede el otro. Perfecto. Así que la 2 está muy bien. Por lo tanto, descartamos la B. Ahora hay que ver si la 3 romano eso no es, para ver si es la A o la E. Entre el agua y el metal se transfiere calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. Una cita de libro. Sí, también. Entonces esta pregunta es como para repasar. Está toda la materia. Así que era 2 y 3. Muy bien. Y esta pregunta es del modelo del año pasado y de electivo. Porque miren el número. ¿Ya? Así que les podría haber entrado, o quizá entre una parecida, me gustaría, porque es una pregunta bastante general. Ya. Y vamos a ver por último los métodos de propagación del calor, donde en realidad no hay que entender muchas cosas, sino saber cuándo predomina uno. Cuándo predomina uno, predomina el otro, básicamente. ¿Ya? Les cuento brevemente. El calor se puede transmitir principalmente de tres maneras: ¿ya? Conducción, convección y radiación. En realidad, perdón, ¿por qué digo principalmente? Porque hay una rama de la ciencia, o un ramo que en general es como muy difícil siempre, por las matemáticas y los conceptos que usa, que se llaman los fenómenos de transporte. Si alguien es medio ocioso con el tema, lo puede investigar. Lo estudian harto la gente de los científicos, yo igual lo he estudiado, pero no tanto. La gente que estudia ingeniería de minas, la gente que estudia ingeniería química o similares, ¿ya? Los civiles también. Porque hay bastantes cosas en la naturaleza que van transmitiendo, transportando ya sea sustancia o transportando energía de una u otra manera. Entonces hay distintos tipos o fenómenos de transporte. Por ejemplo, está la difusividad, está la advección, hay muchos nombres. Entonces yo aquí les hablo principalmente de cómo se va transportando, cómo se va transmitiendo, propagando, son sinónimos, el calor. Por eso digo principalmente, insisto, ustedes pueden buscar, ya cuando estén en la universidad probablemente estudien más seriamente con integrales, con derivadas, con herramientas matemáticas mucho más sofisticadas, como por ejemplo se mueven las moléculas o los iones a través de la membrana, no sé, un bioquímico, lo que sea. En realidad no los bioquímicos no. No sé si existe biofísica, pero bueno, en fin. Nosotros lo vamos a hacer simple. Propagación del calor, de energía térmica. Tenemos tres: conducción, convección, radiación. Aquí está el resumen, ¿ya? Esto es lo único que tienen que saber. La conducción se transmite por la vibración de las moléculas. Predomina en sólidos. Una advertencia. Nunca, o casi nunca, diría yo que nunca en realidad, es que haya solo un mecanismo. ¿De acuerdo? Siempre actúan los tres de alguna u otra manera. De repente la conducción es el 90%, de repente la radiación es el 90%, pero es muy difícil que esté solo uno. Por eso siempre hablamos de que están los tres. Por eso las preguntas, más que cuál hay, es cuál predomina. Entonces les preguntan cuál predomina o cuál explica mejor. Ese es el foco de la pregunta. ¿De acuerdo? Ahora, la conducción se da más en sólidos. Por ejemplo, cuando agarran el mango de una olla metálica, cuando el calor se transmite a través de la corteza en la Tierra, ya vamos a ver eso en un par de clases más. También entra cosas de geología en la PSU, pero como dos o tres preguntas, y algo de capa de ozono, que son como random. Y esa materia. La convección ya es el movimiento de fluidos. Nosotros ya estudiamos fluidos, entonces al final el calor va a hacer que cambie la densidad. Ya les explico. Va a hacer que cambie la densidad del fluido, y ustedes saben que cuando hay diferencias de densidad, lo que es menos denso va para arriba, ¿cierto? Por la flotabilidad que tiene, entre comillas, de alguna manera, y lo más denso queda abajo. Entonces, esos cambios de densidad propiciados por el aumento de calor van a hacer que haya un movimiento del fluido, generalmente cíclico.
Y eso pasa en cualquier tipo de fluido, o sea, en el agua, en el aceite, en todo ello. Recuerden que los gases también son fluidos, ¿ya? Entonces puede ser en el aire, de hecho pasa en el aire, y uno ve celdas convectivas, es decir, estos movimientos de fluido en la atmósfera. Esto explica la circulación de aire, más o menos, y también cómo se mueve el magma abajo en el manto, ¿ya? En realidad el manto es casi puro sólido, les cuento, le adelanto un poco esa materia de tierra, pero en escalas de tiempo muy largas, de millones de años, cientos de millones de años, el manto, que está bajo la corteza terrestre, se comporta como, se comporta como un fluido. Es decir, en escalas de tiempo muy grandes se va moviendo y también se mueve gracias a la convección. Así que es súper importante ese mecanismo. Y el tercero es la radiación. La radiación es la transmisión de energía gracias a la acción de ondas electromagnéticas. Ondas es lo último que vemos, porque entra harto igual y para que lo retengan bien. Las ondas son perturbaciones que transmiten energía, ¿de acuerdo? Y hay un espectro de ondas electromagnéticas, ¿ya? Que también vamos a estudiar en la luz. Por ejemplo, el espectro de luz visible es parte de ese espectro electromagnético. Dentro de él hay rayos X, hay rayos gamma, radiación microondas, y entre muchas otras, ¿ya? Así que eso, ondas de radio, por ejemplo. Y eso transmite también energía, en particular calor también. ¿Ya? Así que esto predomina la radiación principalmente en el vacío, entre comillas, o en el universo. En el universo fuera del planeta y en el sistema solar o entre galaxias, predomina la transmisión de calor por radiación. En fluidos, la convección, y en sólidos, la conducción. Aquí hay una explicación un poquito más acabada, que no me voy a alargar, pero la conducción es una especie de transmisión del calor, una forma, que se debe a la vibración de las partículas o moléculas. Esto tiene que ver con los conductores y aislantes térmicos, lo que ya saben, lo que ya les comenté, ¿de acuerdo? Entonces, los que son buenos conductores del calor realizan esta propagación de forma eficiente, es decir, este calor se transmite muy bien a todos los vecinos. Esto empieza a vibrar, le pega a la otra, le pega a la otra y así. Entonces, caliento esta y se termina calentando todo muy rápido. Es decir, una pequeña adición de calor produce que hasta el otro extremo experimente más o menos el mismo cambio de temperatura, ¿ya? En cambio, los aislantes es como que queda hasta aquí nomás. Como que esta red no es una buena carretera para ese calor. Entonces, por eso no cambia mucho la temperatura en un aislante. Obviamente, dependiendo del contexto, de repente les conviene tener conductores térmicos y de repente les conviene tener aislantes térmicos. Por eso cuando hacen las casas les ponen estos paneles que son aislantes para que en el invierno no se mueran de frío y en el verano no se mueran de calor. Entonces, si le pusieran metal entre las paredes de las casas, estaría un horno o una congeladora. Aquí hay una especie de una imagen que explica un poquito el mecanismo, ¿ya? Este que dice eh, la molécula, los objetos se mueven, o jiggle, que es como este movimiento de vibración, más o menos, ¿ya? Y aquí tienen un GIF que claramente en el PDF no se va a ver. Aquí tengo una varilla, es como varilla de metal, que se calienta y claramente llega a la mano, fíjense, y se calienta súper rápido. ¿Ya? La convección ya les expliqué, es por el cambio de densidad. Resumidamente, ustedes ya saben lo que es la densidad, así que no lo voy a explicar tan en detalle como en común, pero cuando yo caliento una masa de aire, las partículas adquieren una mayor energía cinética, porque están más calientes, por lo tanto se mueven más dispersamente, ocupan más volumen, pero la masa es la misma, la masa no cambia. Entonces, masa constante aumenta el volumen. Densidad, ustedes saben que es masa partido en volumen, lo mismo en fluidos, por lo tanto, aumenta el denominador de esa fracción, sin cambiar el numerador. Por ende, la fracción completa, que se llama densidad, disminuye. Aire caliente poco denso, sube, hasta que se aleja lo suficiente de la fuente de calor, se enfría, disminuye su volumen, aumenta su densidad, que es equivalente, y cae, porque se hace denso. Y vuelve a pasar por aquí, asciende, cae, formando celdas o corrientes convectivas. Lo que se observa, como les dije, en la atmósfera, que donde hay zonas donde grandes masas de aire caen por densidad, que son estas de acá, y en otras zonas donde suben. Y eso define las zonas donde, por ejemplo, hay muchas precipitaciones, o de repente hay muchos huracanes. No es tan simple, pero es un principio que explica muchas cosas. La Tierra está dividida en muchas celdas convectivas de la atmósfera, ¿ya? Pueden buscarla, si les gusta el tema. Y lo otro que les dije en el manto también. El material se transporta así,
Y eso explica por qué hay volcanes en ciertas zonas, por qué no hay volcanes en otras zonas, por qué hay cordilleras, por qué hay cierta concentración de mineral en algunas partes. Es potente el tema, la verdad. Hay un GIF, por ejemplo, de cómo se movería el manto terrestre, ya principalmente la astenosfera, con este movimiento convectivo. Y bueno, aquí también hay otro esquema que lo ilustra, y estas son anomalías que en realidad están discutidas en la literatura, en los científicos actualmente, que explican, por ejemplo, el volcanismo en Hawái. Son estas plumas que ascienden desde casi el núcleo, pero está en debate. Y ahí otra vez convección y lo mismo ya. Finalmente, como les dije, la radiación, propagación de calor mediante ondas electromagnéticas, y en este caso hablamos principalmente de las ondas, de la radiación infrarroja, ¿de acuerdo? Como les dije, esto se maximiza o predomina en el espacio, o cuando el Sol transmite calor a la Tierra, a la atmósfera, y en la explosión estelar cuando se libera grandes cantidades de radiación gamma y todo el espectro en realidad. Ya, pregunta sencilla para terminar. Una barra sólida de cobre transmite energía térmica entre sus extremos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los mecanismos es correcta? ¿Cuál es el mecanismo dominante en una barra de cobre sólida? Conducción. Conducción, porque el cobre es un metal y es un sólido. Perfecto. Correcto. Recuerden que quedaron preguntas pendientes. ¿Ya? Déjenme ver qué hora es. No se vayan todavía. Son las 12:34. Ya, hicimos una hora. También casi la hago de una hora. Pero voy a seguir grabando porque les voy a compartir la guía de calor y energía. Quiero que veamos unas 2 o 3 preguntas y nos vamos. Ya. En el Drive está la guía. La resolución la haré durante la semana, yo creo, que no tengo clase. Y se las dejo. Pero las claves ya están. Entonces, si ustedes entran, ya saben, al Drive, encuentran en las clases, las guías y la programación. ¿Ya? Voy a abrir el programa para ver cómo vamos. ¿Ya? Vamos nosotros aquí. Entonces, vamos en la clase 14. ¿Ya? Después del 18 vamos a ver clase 15 y no nos queda mucho. Nos quedan como 7, 8 semanas. Después vamos a hacer repasos, pero hablo de la materia. Entonces, aquí ustedes saben que en guías se encuentran las 5 que subí hasta ahora, de las cuales las primeras 2 tienen resolución. Ya esta semana les subiré la de la 3 y la de la 4. La 5, que vamos a ver en 3 semanas más, no va a tener resolución, porque son preguntas como teóricas, son de materia, de tierra, de capa de ozono, así que, pero tienen las claves. ¿Ya? Así que aquí, por ejemplo, están todas las claves, ya las subí, y la idea es que ojalá muchos intenten hacerlo. Si se acuerdan de la materia, si ven los PPT, por ejemplo, el PPT de la clase siguiente ya lo subí, de calor 2. Entonces, mi recomendación es que si quieren estudiar, podrían meterse a la clase 19, que es la que vamos a hacer el sábado después del 18, y con esta y esa clase pueden hacer esta guía completa. Ya, pero ahora vamos a ver solo las que podemos hacer. Ya, la 1, por ejemplo, dice, un cuerpo se eleva en 52 grados Celsius su temperatura. ¿Cuál fue su variación en Kelvin? Pregunta rápida. ¿Aló? ¿La A o la D? A ver. Dice que el cambio de temperatura es 52 Celsius. Entonces, ¿cuánto es el cambio en Kelvin? El Benja dice la D y está en lo correcto. Porque recuerden que les demostré que la variación de Celsius, cambio, elevación, disminución, son sinónimos, equivale a Kelvin. Por lo tanto, son iguales. Respuesta correcta, 1D. Veamos si la puse bien. 1D. Ahí está. La radiación es el principal proceso de transferencia de energía en cuál caso. Piénsenla un poquito y me dicen. Aquí. B, exactamente. Del Sol hacia un satélite en Júpiter, porque estamos en el espacio donde la eficiencia, por decirlo así, de propagación de energía de estas ondas electromagnéticas es máxima. De hecho, como dato, les cuento que la velocidad de la luz en el vacío,
la luz es una onda electromagnética, es parte de ese espectro, es 300.000 kilómetros por segundo, es decir, un poquito más de 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Esa es la velocidad máxima de la luz, que es lo que anda más rápido en el universo, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, la velocidad de la onda electromagnética, lo vamos a estudiar en ondas, pero disminuye cuando los medios son más densos. Entonces, por eso se maximiza en el espacio, porque hay pocas cosas, ¿ya? Poca materia, o muy poco densa. Así que por eso es la B. Muy bien. Ya, la 3. Con esta me voy conforme. En una sala de temperatura homogénea, es decir, parejita en todos lados, se toca una pieza de metal y una de madera. Están a la misma temperatura. Se observa que el metal parece más frío que la madera. ¿Por qué es esta diferencia de sensación? El calor específico del metal es mayor que el de la madera, la temperatura del metal es más baja que la de la madera, la conductividad térmica del metal es mayor que la de la madera, el metal conduce calor por conducción y la madera por radiación, o porque la madera es menos densa que el metal. Básicamente busquen la explicación que les da más sentido. O sea, hay algunas que están muy incorrectas, pero ¿qué lo explica mejor? Según los conceptos que hablamos, por supuesto. La C, dice el Martín. Y el resto se la juega porque el metal es mejor conductor térmico que la madera. Sí, por la conductividad. ¿Qué opina el resto? ¿Cuál otra puede ser? Aquí no lo vamos a retar. La B, dice el Diego. La B. La B. Bueno, lo cierto es que la respuesta correcta, si no me falla el mate, es la C. Igual voy a revisar. Sí, es la C. ¿Por qué es la C? Porque me dicen que la temperatura de la sal es homogénea. ¿Ya? Además, no puedo decir que la temperatura es menor porque me dicen que es una diferencia de sensación nomás. O sea, no me dan datos suficientes para decir que la temperatura podría ser distinta. Aunque entiendo la lógica. O sea, yo también diría, pucha, dice que está más frío. Entonces podría estar a menor temperatura. Pero dice que parece más frío, no que está más frío. Entonces, son preguntas peligrosas. ¿Ya? Pero en efecto, claro, si estuviera más frío, claramente la ve. Ahora, ¿por qué es esa sensación? Por la conductividad térmica. Los dos están en una sala a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, el calor se va a transmitir, ¿ya? Mucho más rápido, más eficientemente a través del metal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo disminuyera esa temperatura de la sala, el metal se va a enfriar más rápido. Si yo aumentara esa temperatura, va a calentarse más rápido. Entonces, los cambios experimentados los manifiestan mucho más rápidamente o mejor, de mejor manera, el metal. Es una pregunta un poco extraña, pero esa es la respuesta. Podemos discutirla después, si quieren. No, y eso. Hasta aquí vamos a dejar la grabación por ahora. Así que, siguiente clase, calor y temperatura 2. Muchas gracias por ver.